Bueno, ¿cómo andan? Ahora les vengo a traer una herramienta que de verdad que creo que es la única herramienta gratuita que pueden conseguir que les dé un estimado de valoración sin saber modelar una empresa. La plataforma se llama Twinvest, ¿sí? Está en una fase beta. La verdad que me gustó cómo está presentada la plataforma. Es bastante simple de seguirla. Tenés que aprender un par de conceptos. Y esto en cuanto a fundamental, ¿sí? Para la gente que por ahí le cuesta o no tiene tiempo para sus inversiones, creo que puede servirles mucho. Entonces, en la parte de resumen, acá tenemos el ticker, acá tenemos en la bolsa y el sector en el que cotiza y el último precio. Este es el precio actual. Un pequeño gráfico. Algo que me gusta mucho es que le podemos dar una puntuación a, a esta empresa para después filtrarlos o para tenerlos nosotros, ¿no es cierto? Y nos situamos en los cuadritos, nos explica de qué se trata cada uno de los números o los ratios o los múltiplos que estamos viendo. Tenemos que el precio justo según el algoritmo es de 175,53. Esto no quiere decir que vamos a salir a comprar Apple, ¿sí? Quiere decir que puede ser una buena empresa para sentarnos a analizarla. Algo que me gusta de la parte de incertidumbre es que tiene en cuenta los diferentes tipos de técnicas de valoración que existen y las compara. Si nos dan precios muy alejados unos de otros de acuerdo a las técnicas estas de valoración, quiere decir que la incertidumbre es muy alta. Al ser baja, quiere decir que todos los modelos están relativamente cerca, los valores o los precios, ¿sí? De repente, a ver, en la parte de valoración tenemos el precio entre 180 y 175 es realmente, está muy cercano uno del otro. Entonces, por eso se dice que la incertidumbre es baja, porque varios modelos se acercan a un precio similar. En la parte de perfil tenemos la capitalización, tenemos el rango, esto es importante, tenemos a qué se dedica la empresa, el sector, etcétera. Parte de noticias, tenemos obviamente noticias, tenemos los documentos, tenemos las transcripciones de los últimos calls. Entonces, en la parte de valoración tenemos el margen de seguridad, que esto básicamente es de acuerdo al precio que está actualmente. Este es el valor intrínseco. Y fíjense que cuando yo me posiciono en cada cajita, les va diciendo a ustedes a qué se refiere cada uno de estos números. Por eso me gusta mucho cómo está hecho. Acá tenemos relativos múltiples. Estos son a futuro. Si se fijan, los múltiplos a futuro a 2023, a 2024, cuánto piensa vender y crecer la empresa. Ahora vamos a esta pestaña de calidad. Nos dice que tiene una puntuación de 91%. Esta parte me gusta mucho también porque nos da una idea de los márgenes que tiene y cómo se comporta el sector también. Me gusta más leer el margen operativo y los márgenes de EBITDA. Esto me dice que el margen operativo del sector es de un 13,9% en promedio. Y en los últimos 12 meses, el margen operativo de Apple ha sido de 30%. Eso es un buen margen para tener en cuenta dentro del sector, porque estamos hablando que el sector saca la mitad. Y la media histórica nos va a dar 29. A mí me gusta más leer los últimos 12 meses, como fueron sus márgenes, que leer un promedio de toda su historia. Fíjense que en el sector, el ROE del sector es en 16% y bestialmente Apple tiene un 197%. Entonces, de tarea les dejo que investiguen qué es el ROE, para que ustedes tengan una idea y así hagan con la mayoría de estos múltiplos que van a ver acá. Vamos a lo que es salud financiera. Acá me está diciendo que el sector está endeudada más o menos 2 puntos. Que esto es un ratio, es un múltiplo, es un número representativo para que se pueda medir de alguna manera. Eso quiere decir que está bastante más endeudada que el sector, ¿sí? Y fíjense que en 2016, 2017 no había estado nunca por encima de
ratio. Lo ideal de esto es revisar el estado financiero y ver realmente cuánto es la deuda que tiene esta empresa. Acá en la parte de Grow se refiere al crecimiento de la empresa y vamos a tener más o menos anualizado, vamos a ver en los próximos 3 años, 5 y 10 años, beneficio ajustado, el ingreso operativo, tenemos EBITDA. Esto es evaluación. Acá vamos a tener los múltiplos, que estos sí son muy importantes para tener una idea cómo se encuentra esta empresa particularmente. De acuerdo al sector, se valoran por diferentes múltiplos las empresas, ¿sí? Eso también no lo voy a explicar ahora porque no quiero hacer un video tan largo. Acá dividendos, si paga, momentum. Esto de momentum es un poquito de análisis técnico. Bueno, algo tenemos. Y en la parte de datos, acá tenemos datos financieros. Tenemos en la parte de balance, todo lo que son intangibles, efectivo. Acá podríamos ver la deuda de la empresa, por ejemplo, si quisiéramos ver. En los últimos 12 meses ha acumulado 23.000 millones o 23 millones. Y su deuda total es de 120 billions o 120.000 millones. Eso nos da una deuda neta de 96 billones. Lo que nosotros queremos ver en la parte de deuda neta, acá, es siempre un número negativo, ¿sí? Porque, mire, acá dice cómo se calcula. Deuda total menos el efectivo equivalente. Eso quiere decir que queremos que el primer número sea más chico que este número, queremos que sea más grande. Vamos a hacer un ejemplo con TSM, sector de semiconductores. Acá me dice el valor que tiene y la parte de valoración nos va a decir el precio justo, el valor intrínseco y el precio relativo. En la parte de calidad, fíjense los márgenes que manejan TSM, es una locura, yo no puedo creer que encima los han ido expandiendo. El promedio del margen operativo es del 40% y de los últimos 12 meses es del 47%, pero fíjense cómo ha ido aumentando y la media del sector es del 13%. Eso quiere decir que tiene muchas ventajas competitivas. En la parte de salud financiera vamos a ver que en la media el sector, la media del sector es 2 puntos y la media de esta empresa es de 1.7, la deuda. Si vamos a la parte de datos y queremos saber cuánto es esa deuda, y acá vamos a ver que, bueno, el tema es que esto está mal. Acá hay un error porque en realidad acá dice datos en USD y en realidad estos números no son en dólares, sino que son en la moneda de Taiwán, que es como viene presentado el reporte. Esto no es en dólares, por eso que no lo van a ver así. Bueno, tuve que cambiar de empresa de semiconductor, pero nos quedamos en el sector para poder entender esta parte del ejemplo de la deuda de una caja positiva o deuda neta negativa. En este caso tenemos una deuda neta de menos 508 millones. ¿Por qué? Porque tenemos un equivalente de efectivo por 3.4 billions y su deuda total, quiere decir que si tuvieran que pagar todas sus deudas, con el efectivo que tienen les alcanza y les sobra 508 millones. Volvamos a TCM. No quería cambiar de ticker únicamente para mostrarles todo porque tenía que hacer todo de nuevo, pero para que sepan también, algunas plataformas tienen unos pequeños errores, pero que no nos quedemos solamente con esos datos que nos muestran, sino que a veces tenemos que compararlos con otras plataformas o con los oficiales, que lo vamos a ver en la parte de transcripción y documento de la SEC. Acá podemos descargar sus números, entonces para poder comparar y saber que realmente lo que está escrito está bien. Se supondría que deberían estar bien, pero bueno, a veces no están bien. Y no podemos confiarnos ni echarle la culpa a nadie. O sí, un poquito. Esta es la parte de los múltiplos, que los podemos comparar directamente acá con los del sector y con los de la empresa. Y de nuevo, la parte de balance, tenemos todo lo que son las ventas, la cuenta de resultados, flujo de caja y los datos por acción para tener un vistazo rápido de cómo se encuentra. Entonces ponemos directamente el ticket que queremos, el precio actual,
En la parte de valoración podríamos tener los diferentes tipos de valoraciones, la incertidumbre, si los precios de los tipos de modelos son similares o son muy diferentes. En la parte de perfil podríamos ver cuánto fue el mínimo de las últimas 52 semanas, que en este caso fue de $174 y el máximo fue de 235, si paga dividendos y qué porcentaje paga, la empresa también, el sector, la calidad de la empresa, si tiene deuda, por ejemplo, acá directamente podemos ver, en parte de crecimiento, podríamos ver cómo han ido sus ventas y qué se espera según el consenso de analistas que crezca, los múltiplos, ¿sí? Acá en la parte de dividendos, acá un poquito de análisis técnico y en la parte de datos tenemos de nuevo la deuda neta, estamos viendo qué cantidad de deuda tiene, el capital que tiene la empresa, la cuenta de resultado, flujo de caja y los datos por acción. Así que espero que les guste y que les sirva sobre todo y nos vemos en el futuro.